formalizamos el inicio. Bueno, me presento, soy Paola Venturino, en representación de la Subcomisión de Mantenimiento y Calidad. Buenas tardes. De la Asociación MAUE y APG. ¿El contenido es para invitar uno o no? Les voy a pedir, por favor, que silencien los micrófonos. Mostrar Ahí está. Mantengamos los micrófonos muteados en lo posible hasta el final de la charla. Nosotros al final les vamos a habilitar para que puedan hablar, o bien pueden ir escribiendo las preguntas en el chat, que luego que Esteban termine la presentación las vamos a ir leyendo. Menciono esto, no hay problema que las escriban durante la charla, las leemos al final, por ahí quieren no olvidarse la pregunta y las pueden escribir. Pero la interrupción la vamos a hacer después de que Esteban termine. Bueno, nos acompaña hoy un especialista en lubricación, en tribología. Doy fe de que es muy buen consultor y cero, y cero marketinero, así que bueno, les presento a Esteban Echeverría. Lo que vamos a ver hoy es grasas, conceptos y cómo seleccionarlas. Les voy a presentar un poco algo sobre Esteban. Él es profesor en disciplinas industriales y química aplicada, egresado del profesorado técnico dependiente de la UTN. Tiene 34 años de experiencia en petroleras en las áreas de combustibles y lubricantes. Actualmente se desempeña como ingeniero de lubricación y desarrollo de B2B en Action Energy con la línea de lubricantes Castrol. Anteriormente en la misma posición en ExxonMobil. Es especializado en lubricación industrial en los sectores de minería, acerías, papelería y oil and gas, y además es miembro de la Asociación Argentina de Tribología. Así que bueno, un gusto, Esteban, tenerte en esta red de conceptos técnicos para poder compartir, y te agradezco. Muchas gracias. Muchas gracias, Paola. Bueno, y a todos los compañeros del palo de mantenimiento que están acá. Así que, bueno, la idea es un poquito, como estábamos hablando con Javier, hacer esta presentación de, a ver, para que vamos a poner. ¿Ahí ya le están viendo? Sí, perfecto. Bueno, como decíamos con Javier, se conoce poco de las grasas, y creo que porque no se difunde, y es como una ciencia oculta, ¿no? Y no hay nada de eso, pero simplemente hay conceptos básicos que tenemos que ver para la selección y que tenemos que saber consultar lo que necesitamos en base a nuestras necesidades. Yo voy a ir un poquito rápido, cambiando de ritmos en alguna parte, pero creo que lo principal va a ser para después. Esto es como una especie de introducción a lo que es la parte de conceptos. Primero vamos a lo que es la definición de ASTM, ¿qué es una grasa? Y la verdad que la definición es muy pobre, ¿viste? Pero esta es la definición que dan de una grasa. Un producto semifluido resultante de dispersión de partículas finamente dividido, un lubricante líquido. La verdad es algo, si quieren, en sí es la reacción química de un ácido graso, pero es un producto químico en última instancia, ¿sí? Que va a tener propiedades físicas y propiedades químicas. Pero es un poco ambivalente esta definición de ASTM. Si quieren, podemos decir que es un producto con una determinada fluidez, y tenemos que ver qué es lo que contiene adentro para luego ver si lo podemos usar y en dónde usarlo, ¿sí? Venía con un efecto especial y les pido disculpas. Cuando vemos, hay mucha variedad de grasas, y lo importante es
que sepamos diferenciar estas partes. ¿Ven ahí cómo se mueve el mouse? ¿Se ve, Pau? Creo que sí. En el Team se mueve, ¿no? Sí, se ve, se ve. Dale. Fíjense ustedes que dice aceite lubricante de 75 a 90%. O sea, una grasa principalmente está compuesto por un aceite lubricante. También está compuesto por un espesante, que después vamos a ver más adelante, lo comparamos todo como un jabón, como una esponja, y el espesante puede ser jabonoso o no jabonoso, pero el espesante es quien contiene a este aceite lubricante que yo tengo acá. El espesante, que después lo vamos a ver, es lo que llamamos mucho la esponja que mantiene al aceite lubricante. Si uno aprieta la esponja, lo que sale es el agua. Si a una grasa la sometemos a un trabajo mecánico, lo que va a salir es el aceite en el que está contenido la grasa. Es el aceite que forma parte de la grasa. Ahora bien, además necesitamos aditivos que pueden tener de un 5 a 10% aditivos según el tipo de grasas, y esos aditivos van a estar orientados al tipo de aplicación. ¿Cómo? ¿Me escuchan? ¿Se escucha, Pau? Sí, hay Pau. busco y silencio, no te preocupes. Sí, se escucha. Este tipo de aditivos está orientado al tipo de equipo con el que yo quiero. No es lo mismo un rodamiento de un motor eléctrico que un rodamiento de una papelera que está, o de una minera que está, o de un equipo A y B que está a bajas vueltas y altas cargas. Entonces, todo esto es importante. Ahora bien, acá me voy a detener un poquito. Muchos hablan de grasas sintéticas. ¿Qué es una grasa sintética? Este aceite lubricante puede ser de base mineral o de base sintética. Si el aceite del que está compuesto la grasa es un aceite mineral, es una grasa mineral. Ahora bien, este aceite lubricante puede ser una base PAO, o sea, una base diéster o otro tipo de base lubricante sintética. Entonces la grasa va a pasar a llamarse grasa sintética. Una grasa mineral tiene aceites minerales. Una grasa sintética está compuesta por bases sintéticas, ¿sí? Ahí empieza la gran diferencia. Pero además, nosotros sabemos que hay aceites minerales livianitos y hay aceites minerales de alta viscosidad. Un aceite mineral livianito es lo que llamamos un ISO 22, o sea, son aquellos aceites que tienen 22 centistock a 40 grados centígrados, o un aceite ISO 32. Hay grasas elaboradas con estos aceites que se usan para aviación. Entonces, lo primero que hay que ver es de una grasa, y me voy adelantando un poco, es si el aceite que tiene esa grasa es un aceite mineral o es un aceite sintético. Pero después hay que ver ese aceite mineral o sintético, cuál es la viscosidad del aceite de esa grasa. Yo puedo tener una grasa elaborada con un aceite ISO 22, 32
con un aceite ISO 100, con un aceite 220, una grasa hecha con un aceite ISO 460 o con una grasa 1500 Centiestop. Entonces, la diferencia va a ser que un aceite, una grasa elaborado con un aceite con un ISO 22 o 32 se va a usar para aviación, para helicópteros, y una grasa elaborada con un aceite de 1500 Centiestop o 1000 para un acople. ¿Sí? O una grasa con un ISO 460 que va a estar orientada para acerías y minerías, según las RPM. Bueno, y no, después vamos a seguir con todo eso. Luego hay que ver qué tipo de espesante, o sea, el jabón, la esponja con la que va a estar elaborada la grasa, que va a ser jabonoso o no jabonoso. Y luego va a haber que ver qué tipo de aditivos tiene esa grasa. Entonces, gente, veamos todo esto. Y ahora sí vamos a empezar a avanzar un poquito. Entonces, las grasas, vieron ustedes que el 80% es aceite, y por eso a través del tiempo uno puede ver las grasas que, uy, hay aceite acá, ojo cómo guardan las grasas. Una grasa más de 3 años no es bueno tenerla almacenada, porque después de 3 años se descomponen, ¿sí? Y voy a volver acá. Y Pau, cuando recién hablaba de 30 años de experiencia o 30 y pico que puse, mentí, les pido 1000 disculpas, porque me estaba acordando que cuando tenía 20 y pico de años, entré en una planta que elaboraban aceites y grasas. O sea, si hago la cuenta, 62 que tengo ahora, menos 24, creo que son casi 40 años. Así que mentí, pero bueno, les pido disculpas. Estás perdonado. O sea, soy más viejo, eso el tema que en esa empresa, que por suerte no existe más, ¿sabe cómo hacían las grasas? El aceite que ustedes ven acá era aceite recuperado. Ah, ¿vieron que se llevan aceite de las estaciones de servicio y de las industrias? ¿Sí? Que tienen que dar el certificado de disposición final, etcétera, etcétera, etcétera. Pero era una empresa que se llevaba el aceite de las estaciones de servicio y hacían un tratamiento con filtro prensa, con ácido sulfúrico, y recuperaban aceite. Por suerte, creo, no lo sé, que no existen más ese tipo de empresas. Pero las dos personas que elaboraban la grasa, vos veías la grasa y era un color hermoso que le daba esa gente. Y el color le daba la anilina, pero adentro tenía 80% aceite recuperado. La pregunta que yo les hago es, ¿cuál sería la durabilidad de esos rodamientos que tenían una grasa elaborada con aceite recuperado? La respuesta es medio año, 2 días, 1 año. No sé, por suerte esa empresa no está más. Pero bueno, es para hablar un poquito de todo, porque cuando uno ve la grasa dice, qué linda, qué lindo color, pero ¿qué sabemos lo que hay adentro? Por eso siempre recomiendo comprar de empresas conocidas,
¿sí? Porque nadie va a dudar de una empresa grande, ¿sí? Pero bueno, esta empresa por suerte ya no existe más. Luego está entonces el espesante, que puede ser, como les decía, jabonoso o no jabonoso, ahora lo vamos a ver, y depende la cantidad de espesante, vamos a ver la dureza de esa grasa, porque para algunas aplicaciones vamos a necesitar que la grasa sea blanda, pero que la grasa sea blanda no significa que el aceite base sea de baja viscosidad. Ojo con eso, ojo con ese concepto. Entonces, yo puedo tener una grasa fluida que sea fácilmente bombeable por un sistema Lincor, Farval o el sistema de inyección de grasas que tengan ustedes, pero el aceite base tenga una adecuada viscosidad para el uso que yo le voy a dar. Para el punto de lubricación que vamos a tener. Luego entonces vamos a tener aditivos de extrema presión, aditivos antidesgaste, polímeros, aditivos con molibdeno, con grafito, en fin, distintos tipos de aditivos que tienen que estar directamente asociados a un uso. Yo puedo tener una grasa grafitada o una grasa con molibdeno, pero esa grasa no se la voy a, o una grasa con extrema presión, pero esa grasa no la puedo usar en un motor eléctrico. Y vayan al manual de SKF y dicen no usar grasa con extrema presión para lugares donde no necesito o donde no tengo extrema presión, como si fuera un motor eléctrico. O sea, ver qué tipo de aditivos o qué, primero ver cuál es el servicio, cuál es mi requerimiento. Y en función de eso voy a seleccionar la grasa. Vamos un poquito más adelante. No sé si ahí me ven, Pau, me ven que estoy tomando agua. ¿Se me ve? Sí, sí, se ve perfecto. Bueno. Te vemos a vos y a la presentación. Bueno, saludo a todos. Es una gaseosa, una limonada, pero discúlpenme, ya muchos de los que están acá me conocen y por eso no me dediqué al rock, me tuve que dedicar a la tribulogía, porque mi nivel de voz es muy malo. Entonces, cuando vemos la esponja, decimos que la esponja es lo que va a contener al aceite, y la esponja o el espesante en realidad va a contener al aceite por distintas cosas. Va a haber una atracción química, también va a haber una tensión superficial, pero algo muy importante que nunca se habla es la red de fibras con la cual tiene la grasa. Eso ahora vamos a ver. Entonces, yo a la esponja la someto o al espesante la someto a un trabajo mecánico y lo que va a salir de ahí es el aceite, gente. El aceite con el que está formada o formulada esa grasa. O sea, lo que lubrica de una grasa es el aceite lubricante que tenemos adentro. ¿Sí? Por eso es muy importante si esa grasa es mineral o si es sintética, porque vamos a estar lubricando con un aceite mineral o con un aceite sintético. Pero vamos a tener problema si
vamos a lubricar con una grasa sintética, pero la viscosidad de esa base sintética es muy livianita. Entonces, lo primero que vamos a tener que ver es la viscosidad del aceite base. Después tenemos que ver si esa grasa es mineral o sintética, para lo cual es importante que sepamos el rodamiento que vamos a lubricar, o ya que hay gente de minería, si vamos a lubricar un engranaje abierto, ya sea en un molino o en una pala, ¿a cuántas RPM va a estar lo que vamos a lubricar? Si las RPM son bajas o las RPM son altas. Todo eso va a estar, lo tiene que decir la PDS de la grasa que ustedes seleccionen. Entonces, son las preguntas que, como hablábamos con Javier al inicio, tenemos que hacer de una grasa. ¿Qué es grasa mineral o grasa sintética? Decime, ¿cuál es el espesante? Decime también cuál es la viscosidad con que está elaborada esa grasa. Son preguntas que tenemos que hacer. Ahora bien, cuando hablamos de espesantes, vamos a diferenciar jabonosos de no jabonosos. Vamos a diferenciar jabones simples o jabones complejos. Y lo vamos a ver después cuando vemos el entramado de esa grasa, las fibras. Vamos a ver que hay grasas de litio, grasas de calcio, grasas de sodio, o grasa complejo de litio, complejo de calcio, complejo de aluminio. Las grasas complejo de aluminio son las que se usan en industria alimenticia. Las grasas de bario son bárbaras para el contacto con agua, porque el bario es un metal pesado, más pesado que el calcio, y el agua no se lava tanto. Pero el bario tiene una contra. Creo que el peso atómico era 137, no recuerdo. Es un metal pesado y si se encuentra en algún resto de agua pueden tener algún problema ambiental, ¿sí? Se le llaman grasas de litio y de complejo de litio. Después voy a ir por ese lado porque es una reacción química de un éster con un ácido graso. Es una reacción química. Y si yo voy a usar un solo ácido graso, vamos a tener un jabón simple. Si yo uso distintos ácidos grasos, hay ácidos grasos de distinto peso molecular, la grasa que vamos a tener va a ser llamada complejo de litio o calcio, simplemente porque yo seleccioné uno o dos ácidos grasos. Pero eso me va a servir o nos va a servir a nosotros por la propiedad físico-químico de las grasas. ¿Por qué yo selecciono una grasa de jabón simple o una grasa complejo de litio? Después lo vamos a ver. Después vamos a ver que las poliureas ya de por sí, o las grasas sulfonato de calcio, ya de por sí son, pueden contener al aceite lubricante. Ya de por sí es un espesante, como las siliconas, o las grasas de bentonita. Tienen esa propiedad que contienen al aceite lubricante que voy a formar las grasas, ¿sí? Bien, vamos a seguir un poco. Las grasas de poliureas son muy buenas
para motores eléctricos. Las grasas de sulfonato de calcio son muy buenas para acerías y para otro tipo de aplicaciones. En fin, y las grasas de siliconas a veces son buenas porque no se atacan por algún tipo de productos químicos. Bien, vamos a ir a los grados de la grasa, que es otra cosa que tenemos que consultar. Generalmente nosotros usamos grado 1, 2 o 3, que es el grado NLGI, que es National Lubricant Grace Institute. Discúlpenme mi inglés, mi Spanglish, pero es el instituto que ordena la categoría de la dureza de estas grasas. ¿Por qué? Es un ensayo físico que está normalizado por ASTM, que ahora lo vamos a ver, y que me dice la dureza de la grasa, porque yo a veces necesito una grasa grado 3 que es dura, o una grasa grado 00 que es muy blandita. Pero gente, yo puedo tener una grasa 00 o 0, pero elaborada con un aceite de muy alta viscosidad. Entonces a veces nosotros podemos ver la grasa, hoy mirá qué blandita que es la grasa. Ojo, la grasa puede ser 1 o 0, pero el aceite que tiene adentro puede tener 1000 centistock. De hecho, para los acoples tipo Falk recomienda grasas grado 1, pero el aceite que tiene adentro tiene 1000 centistock, o sea, muy alta viscosidad, ¿sí? Y voy a recomendar grasa FAL de acople. Total, yo no soy de FAL, pero FAL, no sé quién se la debe elaborar, nosotros no. Pero entonces son todas cosas que hay que ver de una grasa. O puedo tener una grasa 0 o 1, que son fácilmente bombeables, como las que se utilizan en minería, para los equipos Caterpillar o Komatsu, pero el aceite base tiene 320 centistock o 460 centistock. Inclusive yo estuve recomendando últimamente grasa 00 para reductores donde tenían pérdida. Y mi primera respuesta cuando me pidieron una grasa para reductores, digo, ¿por qué quieren una grasa para reductores? Y porque estoy teniendo pérdida. Bueno, entonces lo primero que tenés que hacer es solucionar el problema mecánico. No hay ningún lubricante que solucione un problema mecánico. La solución tiene que ser mecánica. ¿Me escuchan lo que estoy diciendo? No hay magia en esto. Y los que estuvieron en la charla que caí con Javier de YPF al inicio, no hay marketing. No hay ningún lubricante de ninguna petrolera que solucione un problema mecánico. Repito. Fuerte y claro. No hay ningún lubricante ni grasa de ninguna petrolera, o por lo menos donde yo estoy trabajando ahora, y sé que la que está Javier tampoco, que solucione un problema mecánico. Si ustedes tienen un problema mecánico, la solución tiene que ser mecánica. Y va en contra de lo mío, que soy químico. Pero esa es la respuesta.
¿Está claro? ¿Está bien, Paula? ¿Se entendió más o menos el concepto? Se entendió perfecto. Dale, gracias. Bueno, quiero ir yendo más rápido. Entonces, hay grasas fluidas y hay grasas. ¿Para dónde vamos a usar grasas duras? Y quizá para un motor eléctrico que lo tenemos en posición vertical. Este es el ensayo que les decía. Me están viendo y no puedo hacer así, ¿no? Esto lo hago en las presentaciones presenciales y así queda mal, ¿no? Pero les pido disculpas. Así que queda mejor. No puede estar así. Hay un ensayo que se llama Las penetraciones, que es un ensayo ASTM, donde ASTM define el peso de este conito de penetración. Entonces, nosotros vamos a ver en las PDS, en las hojas técnicas, un ensayo de penetración que es la penetración trabajada, que va a ser este dato que ustedes ven acá. Entonces se mide la penetración de la grasa sin trabajar y luego de la penetración trabajada. El que se informa en la PDS es la penetración trabajada. Pero si una grasa hecha de una penetración, una grasa trabajada y una sin trabajar, si la diferencia es mayor a 12 puntos de penetración, esa grasa es de mala calidad. La fábrica donde se hizo esa grasa no es la adecuada. ¿Cómo lo saben? No lo sabemos. El dato que figura en la PDS es el dato de penetración trabajada, ¿sí? Pero una grasa de buena calidad no debería tener una diferencia mayor a 15 puntos de penetración entre trabajada y no trabajada. ¿Qué significa esto? La grasa sin trabajar es la esponja que yo les decía. Si la sometemos a un trabajo mecánico, que todas las grasas van a estar sometidas a un trabajo mecánico, se ablanda fácil. Lo que queremos es que la grasa no se ablande fácil, que conserve la dureza con la que fue elaborada. Entonces, si una grasa de grado 1 pasa a una grasa de grado 0, o si una grasa de grado 3 se me hace grado 0, estamos mal. Esa grasa se ablandó. Entonces, no es lo adecuado. Lo ideal es que conserve la dureza con la que está elaborada. Y ven ustedes que, por ejemplo, una grasa grado 2 dice entre 265 a 295. Bueno, yo puedo tener la grasa que está elaborado en 290 y después se ablanda, pero que se ablande hasta 270, que no se me ablande hasta 310. Eso significa que el jabón con el que está elaborada la grasa es un jabón estable, que puede ser jabón de litio o de complejo de litio, pero el jabón es bueno. Bueno, voy a ir adelantándome, hay muchas cosas para hablar de grasas y yo saqué muchos slides, pero esta es algo bien importante. Y me gustaría que vean ustedes esta foto de el complejo de litio y esta foto del complejo de litio. Esta foto está elaborada con un microscopio electrónico. Y vean ustedes, ¿se acuerdan que yo les había dicho el espesante es el que contiene la grasa?
yo tengo acá una grasa de litio común y una grasa complejo de litio. Las gotitas de aceite van a estar metidas acá en el espesante. Y acá van a estar metidas también las grasas de aceite. Entonces, si yo tengo una grasa complejo de litio y tengo el aceite acá y la someto a un trabajo mecánico, y también tengo aceite acá y la someto a un trabajo mecánico, les hago la pregunta yo a ustedes y son libres de contestar, y acá te pido disculpas, Pau. ¿En dónde se va a liberar más rápidamente el aceite? ¿En esta grasa o en esta grasa? Los escucho. Los escucho, no escucho. A ver si yo me expresé bien. Yo tengo una grasa que contiene aceite. En la simple se va a liberar mucho más rápido, ¿sí? El aceite. Porque fíjense, el entramado que tengo acá es muy poquito, ¿sí? En cambio, si yo tengo una grasa complejo de litio, me va a contener más el aceite. Esta es la esponja que yo les hablaba antes. Si yo someto a una grasa a un trabajo mecánico, yo lo que quiero es que esa grasa vaya liberando el aceite, pero en la medida de mi operación. Porque si la grasa me va a liberar en forma rápida todo el aceite, después me quedo sin grasa. Entonces, ¿yo qué voy a necesitar? Voy a necesitar ir a relubricar. En lugar de ir cada 15 días, voy a tener que ir a relubricar cada 5 días o cada 2 días. Entonces, hay distintos jabones litio y hay distintos complejos de litio. No todos los complejos de litio son iguales y no todos los jabones de litio son iguales. Y cada uno de ellos va a tener distintas características físico-químicas. Acá yo digo buena estabilidad mecánica porque va a soportar una cierta cizallamiento al trabajo mecánico, una cierta resistencia al trabajo mecánico, pero una grasa complejo de litio va a tener alta estabilidad mecánico al trabajo, ¿sí? Además, las grasas complejo de litio yo las puedo utilizar a altas temperaturas, porque el punto de escurrimiento, mira, eso no, creo que no, sí lo puse, sí, el que es el punto en el cual la grasa pasa de estado semifluido a estado líquido, es ese punto de escurrimiento o punto de goteo, mejor dicho, es la propiedad física por la cual la grasa pasa a un estado líquido, ¿sí? Entonces, acá vamos a ver, pensé que le había sacado en honor al tiempo. Las grasas sulfonato de calcio, complejo de calcio, son buenas para acería, minería, porque el calcio es muy bueno para el contacto con agua. En papeleras y acerías y minería estamos mucho tiempo, y me olvido de los marineros, tengo un compañero que se dedica a la parte de marino, entonces están todo el tiempo con contacto de agua. Y el calcio es un metal alcalino, pero no es tan soluble como el sodio o como el litio, porque es un poquito más pesado. Como les había dicho, el bario es también alcalino térreo, pero es más pesado.
El calcio, magnesio, son alcalinos térreos, pero el bario es mucho más pesado y por lo cual es problemático si en algunas auditorías. Pero el calcio es bueno. Entonces, cuando vamos a los puntos de goteo de la grasa, nosotros tenemos que saber cuál es la temperatura de trabajo de la grasa. Algunos a veces me dicen, no, la temperatura de trabajo de mi grasa es de 1000 grados, pero estamos cerca del punto del acero, de fundición del acero. Hay que ver, escucho algunas risas ahí, pero entonces hay que ver bien la temperatura de trabajo de la grasa. Y hoy que tenemos herramientas como termografía que hace muchos años no teníamos, usen las herramientas que hay a disposición. Hasta y yo lo nombro, acá está un amigo que es Víctor, y perdón Víctor, yo sé que no te gusta que te nombre, Víctor Alvarado, pero estábamos cuando hoy entro a cualquier comercio de mi casa y me toman la temperatura de mi piel, pero hace años medíamos la temperatura del engranaje abierto de un molino. Después Víctor se compró una cámara termográfica, yo también. Pero hoy usemos las herramientas que tenemos hoy en día. Bien, vos Víctor quedate muteado hasta el final. Y perdón que te nombre. Hay mucha gente amiga acá, no pude ver todo lo que teníamos ahí. Bueno, para terminar, entonces tenemos que ver si tenemos en el rodamiento alta velocidad, baja velocidad, si el motor eléctrico, hace años tuve la posibilidad de trabajar con gente de BEG y yo estaba dando una charla a la gente de BEG y le digo, che, ¿qué hay del otro lado? Y me decía, no, estamos con, viene gente porque los motores van a salir con variadores de velocidad. ¿Cómo con variadores de velocidad? Y sí, para ahorrar energía, pero no es lo mismo que yo esté trabajando a 1500 RPM, que después el motor me pase a trabajar a 700 RPM. Ah, no, no es lo mismo. Bueno, eso afecta a la grasa que vamos a tener. Bueno, eso para disquisiciones filosóficas. No es lo mismo trabajar a altas presiones. Cuando trabajamos a altas presiones, la viscosidad que necesitamos es alta viscosidad. Acá les doy, por favor, Paola, después pedísela a quien la requiera. Acá no hay ciencia, sí hay criterios de selección. Sí, yo no tengo problema. Después necesitamos aditivos antioxidantes porque no queremos que el aceite que esté dentro de la grasa se oxide. Obviamente, si está a altas temperaturas, va a tener una velocidad de oxidación X. Si el aceite es un sintético, la velocidad de oxidación X menos T va a ser. Después, ¿qué aditivos antidesgaste vamos a tener? Si tenemos aditivos de extrema presión. Y acá siempre menciono que SKF dice que no se recomienda utilizar aditivos de extrema presión para lugares donde no necesitas. Para un ventilador, para un motor eléctrico, no necesitas EP, salvo si ustedes me dicen tengo arranques y paradas muy frecuentes y el motor tiene más de 2000 HP. Luego,
aditivos sólidos. ¿Y cuándo recomendamos la utilización de aditivos sólidos? Para un pin de algún equipo móvil o para un engranaje abierto donde hay altas cargas y alto impacto, ¿sí? Y donde hay bajas vueltas. Entonces, ahí sí vamos a recomendar la utilización de aditivos sólidos. Si no, no. Colorante, todas las grasas llevan colorante, alguna color azul, otra rojo, otra verde, pero el colorante va a ser propio de cada fabricante. Pero como yo les decía, a veces un color muy lindo puede ocultar cosas muy feas adentro, ¿sí? Estos son características físico-químicas. La bombeabilidad es muy importante. Si yo estoy trabajando en una minera o en una petrolera a 20 grados bajo cero, entonces la bombeabilidad es fundamental. Y las grasas complejo tienen muy buena bombeabilidad, entonces, y las grasas grado 0 o grado 1 tienen muy buena bombeabilidad a bajas temperaturas, ¿sí? Entonces, eso es muy importante tener en cuenta. Si vamos a estar en contacto con agua, a veces en las acerías vamos a estar, las grasas están sometidas a por flashes para refrigerar el acero que sale. Y me voy a permitir hacer una interfase. Creo que acá no hay nadie de acerías, pero es un problema que me pasó. Era una grasa sintética que anduvo muy bien para unas determinadas condiciones, que era a muy bajas vueltas para un acople Tinken, para bajas vueltas y alto contacto con agua. Pero esa grasa anduvo tan bien que la misma gente la pasó a utilizar en otra parte de la acería y me dicen, mirá, acá ya los rodamientos no se me rompen, pero no giran. Y le digo, ¿ya cuántas RPM tenés esos rodamientos? No, los tengo a 1500 RPM, pero son las mismas condiciones que vos tenés el Tinken. Ah, no, no son las mismas condiciones. Bueno, entonces ahí necesitas una grasa sintética, pero que funcione a altas RPM. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes, a veces el problema es una grasa sintética que funciona bien para ciertos casos, esa grasa después no va a funcionar bien para otros casos. ¿Está claro el concepto? Alguien que conteste, o me quedé solo hablando. Claro. Listo, gracias. Entonces, clave para seleccionar una grasa: la bombeabilidad, la dureza. Disculpen acá, a veces las traducciones no son muy buenas, y vagos los que estamos en estas presentaciones, pero les pido ya de entrada 1000 disculpas. La dureza de la grasa que estuvimos viendo, y algo fundamental, la viscosidad del aceite base. Para un helicóptero o para un avión necesitamos un ISO 22. Entonces, pero no va a ser la misma viscosidad para un engranaje abierto o para un acople.
Entonces, el grado NLGI de la grasa, el tipo de jabón, el tipo de aditivo, de vuelta a la viscosidad del aceite. Y recuerden, ¿me están viendo ahí? ¿Sí? ¿Me están viendo? Sí. Sí, estamos viendo. Bueno, el Sí, sí. espesor de película, que es algo que no hablé, que es lubricación límite. Después yo tengo 2 cachos de fierro que van a estar separados por el aceite. Y perdón que vaya a los principios de la lubricación. Estos son los 2 cachos de fierro que yo tengo. Y acá va a estar metido el aceite en el medio, que es lo que llamamos espesor de película Holanda, ¿sí? Va a estar la separación de esas 2 superficies metálicas que están en movimiento. Es la base de la tribología. Y acá sí voy a hacer, los invito a todos a participar en la Asociación Argentina de Tribología. Ahí vamos a tener estas 2 superficies que están en movimiento. Vamos a tener la lubricación de la grasa y del aceite. Vamos a poder tener, si hay altas cargas o hay altas RPM, una lubricación límite, una lubricación mixta, por el movimiento y por las RPM. Vamos a tener una lubricación que llamamos EHL, que es el acto hidrodinámica, donde el espesor del lambda va de 1 a 4. Y por favor, Pau, ahí que me pone mute a todo para que no me digan malas palabras. Pero eso es el principio de la tribología. La teoría, el acto hidrodinámica, donde el espesor va de 1 a 4. O el espesor de una elastlohidrodinámica, que es lo que todos queremos, donde el espesor sea mayor a 4 y donde no haya contactos metal con metal. Pero desgraciadamente todos nosotros trabajamos en lubricación límite, lubricación mixta o lubricación elastlohidrodinámica. Esa es la mala noticia que le tengo para todos ustedes. Un rodamiento va a trabajar en lubricación mixta o lubricación EHL. Entonces, y en un motor vamos a tener esas condiciones. Desgraciadamente, son esas las condiciones que tenemos que trabajar. Ojalá siempre tuviéramos lubricación elastlohidrodinámica donde no tenemos contacto metal con metal. Por eso es muy importante la viscosidad del aceite en la selección de una grasa. Y acá, cuando vamos a ver qué hora tengo, se me tiré, ¿qué hora es, Pau? Acá tengo, ya estoy terminando, 17, pero empecé 10 minutos más tarde, son 17:09. Entonces, acá, ¿cuándo vamos a recomendar molibdeno? Hay muchas grasas que tienen molibdeno, pero la vamos a recomendar para donde prácticamente no tenemos movimiento, que es en un pin de una pala o en un engranaje abierto. El disulfuro de molibdeno trabaja a altas cargas y como la superficie de la molécula es hexagonal, es caras paralelas, y esas caras paralelas van a soportar la carga. O sea, la carga va a estar metida en la molécula que nosotros vamos a utilizar. Y vamos a reducir la fricción de la superficie
pero también va a reducir la fricción y la fatiga de las subsuperficies. Recordemos que lo que va como desgaste es la superficie y las subcapas, que eso es lo que se llama, ahí es donde va el micropitting en los engranajes, pero eso es para otra cosa. Entonces, para ir terminando, cuando seleccionamos una grasa, necesitamos ver todas estas cosas: la consistencia de una grasa, los aditivos, la bombeabilidad, la compatibilidad, que ahora vamos a ver, la temperatura de trabajo, si yo tengo contacto con agua, pero la temperatura real de trabajo. Y acá lo voy a pasar rápido para que veamos que es importante calcular la viscosidad del aceite base. Hay una teoría que es la EHL, que no la vamos a nombrar. Entren ustedes en la página. Algo básico que tenemos que hacer es entrar a hacer el cálculo del rodamiento, diámetro mayor menos diámetro menor sobre 2, eso es lo que llamamos el primitivo, por las RPM. Este es el cálculo que está en las, en las páginas, en la página 87 del libro SKF. No sé si es en el 87, pero después me voy a fijar, no me acuerdo, pero este es el cálculo que figura ahí. Pero acá en lo que voy es que tienen que calcular el factor de velocidad de la grasa. Y ahí nosotros, una vez que calculamos, pueden ver de un factor de velocidad de 200.000 a 100.000, voy a usar una grasa con ese aceite base. Tenemos que calcular el factor de velocidad. Pregúntenle a ustedes a su proveedor que ayuden a calcularle el factor de velocidad y vean el factor de velocidad de las grasas. O sea, como hablábamos con Javier, acá no hay magia, no hay marketing, hay cálculo. Entonces le pido que ustedes pasen los valores a su proveedor de grasas para que le ayuden a calcular, a ver si la grasa que están usando, y a veces me dicen, y para ir terminando, esta grasa es mala. Y yo soy más malo y le digo, ¿por qué esta grasa es mala? No, fíjate, esta grasa de tal marca es mala. ¿Te fijaste vos el cálculo del factor de velocidad? No. Y cuando le hago el cálculo le digo, ¿ves? Esta grasa no tiene el problema. El problema sos vos que no calculaste el factor de velocidad de este rodamiento. Esta grasa no es la adecuada para ese rodamiento. Si vos querés una grasa de esta empresa, de tal marca, ponele esta grasa de esta marca, que esa grasa sí va a tener el factor de velocidad adecuado para tu rodamiento. Y después otra cosa, para terminar, yo siempre dije que, o estos gráficos dicen que la grasa de poliurea no es compatible con una grasa de litio. Y entonces lo que hice, yo siempre trabajé con una grasa de poliurea y ahora estoy trabajando con un complejo de litio. Entonces yo no voy a mezclar dos grasas que todos los gráficos me dicen que no son compatibles. Entonces lo que hice yo, ver un trabajo donde trabajaba antes en un
laboratorio que me decían, esta grasa de poliurea es compatible con esta grasa complejo de litio, porque ya ellos habían hecho el laburo en ese laboratorio, o el trabajo, discúlpeme, Paola. Pero por otro lado, no conforme a eso, yo dije, bueno, estamos trabajando con una grasa tipo poliurea en 500 motores eléctricos y lo que hicimos fue tomar 20 motores eléctricos, en realidad 15 de distintos HP, y teniendo como base ese trabajo que yo les decía, que me decían, la grasa A con la grasa B es compatible, teniendo en base esto, hicimos el trabajo en la refinería y mezclamos la grasa A con la grasa B. Y bueno, y después lo que hicimos es medir vibraciones, medir temperatura con cámara termográfica y ver que en un año no se rompiera ningún motor eléctrico. Bueno, en un año, después pueden preguntarme al año y al día, si quieren, esa contestación no la tengo, pero seguramente ya se renovó toda esa grasa. Y la grasa esa de poliurea es compatible con la grasa complejo de litio. Pero en primera instancia le dirían no mezclen. ¿Sí? No mezclen. Una grasa poliurea debe ser compatible con una grasa de poliurea. Una grasa complejo de litio debe ser compatible con otra grasa complejo de litio, porque en química hay un concepto que dice lo igual es compatible con lo igual. Y si quieren, ya que estamos en época de pandemia, un alcohol es compatible con otro alcohol, ¿sí? Un alcohol etílico es compatible con otro alcohol etílico. Ahora, no mezclen alcohol etílico con alcohol metílico, porque el alcohol metílico es venenoso. ¿Sí? ¿Es compatible? Sí, pero no lo tomen, porque el alcohol metílico es venenoso. El alcohol etílico puede ser tomable hasta ciertas cantidades, pero se pueden mezclar, ¿sí? Bien, creo que llegué más o menos bien, Paola, y ahora vamos a la parte de preguntas y quiero agradecerles. Voy a sacar, Paola, la presentación esta para verlos a todos ustedes y agradecer. Acá, ahí estoy viendo, voy a dejar de compartir. Uf, qué difícil quedar ahí, Sergio, ¿qué tal? Javier, ahí hay mucha gente conocida, Javier, que fue uno de los primeros, y les agradezco a todos ustedes la paciencia. Es un embole dar por acá, y les voy a mostrar dónde estoy. Este es mi Jonofre, que muchos ya lo conocen. Este es mi pequeño balconcito. Paola, ya se lo mostré. Ahí hay mucha gente conocida y les agradezco, Martín, Mariano. Y le voy a pedir, Paola, no sé si está Víctor Alvarado. ¿Está Víctor? Para que hable un poquito y que me rete. Rétenme todo, pero... Como Víctor Alvarado no figura.
no figura. Lo nombré muchas veces y por eso se fue, pobre. Estuvo Bueno, al principio me pareció verlo. Preguntas, Sergio, ¿qué tal? Tengo Gente. acá, si querés respondemos primero las del chat, que fueron durante la charla, y después, si me permite, Sergio, lo habilito al final. Dale. Si no hay problema. Porque tengo por ahí 2 preguntas y un comentario de Diego, así que te invito, Diego, a que habilites el micrófono. Hice un comentario de que mucha gente operativa no sabe en campo para qué está usando la grasa. Entiendo que estábamos hablando ahí del uso, el fin de lo que queríamos lubricar. Sí, y después preguntó hasta qué grado LGL es bombeable y qué grasa recomendás para un mix de hormigón. Pero ahí, Diego, te invito a que abras el micrófono y hables con Esteban. Hola, buenas tardes, Esteban. Diego de Crismi te hablan. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Todo bien, todo bien. Generalmente el usuario tiene muy poco conocimiento de la grasa que utiliza. Sí puede tener conocimiento del lubricante de motor o caja o algo por el estilo, ¿no es cierto? Sí. Pero lo que es grasa, en general, muy poco hay conocimiento, ¿no es cierto? Entonces estaría bueno armar algo, no sé, determinadas grasas se pueden utilizar tipo multipropósito y determinadas grasas, no sé, que yo pregunté ahí si eran bombeables, algunos tienen bomba, otros no tienen bomba, ¿no es cierto? Y hoy en día había un mito, algo de una grasa para los mixers de construcción, ¿no es cierto? Que es un engranaje abierto, que tiene muy poca velocidad y hay veces que sí tiene un poco más de velocidad eso, ¿no es cierto? Bueno, varía la velocidad ahí en ese equipo, por ejemplo. Y está expuesto a muchos agentes. A vos no te voy a dejar mal la palabra, después pregúntame aparte y te voy a contestar. Dale, no hay problema. Para dar, pero sí, a ver, les digo, él es de un distribuidor nuestro y yo voy a retar a todas las petroleras, porque como hablábamos con Javier antes, a veces no estamos detrás del usuario final. Y no podemos estar, y en realidad tendríamos que ir a todos esos lugares y nosotros como petroleras, como distribuidores, tendríamos que ser asesores del usuario final, porque lamentablemente muchos usuarios finales no saben porque nadie les explicó. O sea, el problema es nuestro y del proveedor porque nadie le explica. Entonces, hay una falencia y yo muchas veces me he enojado con proveedores de engranaje, proveedores de rodamiento, proveedores de motor eléctrico, porque nadie explica nada. Y me pongo loco con eso. Nadie les explica al usuario. Y eso es una falencia de todos los proveedores. Y como hablábamos con Javier, a veces las empresas dan mal servicio. Y eso es a veces falencias, falta de conocimiento o nunca se preocuparon por llegar al usuario final. Sí, hay mucha falencia en el usuario final, pero nosotros tenemos que ayudar al usuario final a entender, a comprender y a ayudar en el servicio. ¿Sí? Pero para resumir, una grasa grado 0 o grado 1 tiene buena bombeabilidad. Y para un mixer, un complejo de litio puede ir, pero después lo vamos a ver. Pero a veces el mayor problema que veo yo es me dicen, dame esta grasa equivalente. ¿Por qué? Porque estoy teniendo problema en tal rodamiento. Y si te doy la grasa equivalente a esta, vas a seguir teniendo el mismo problema. Lo que tenemos que hacer es estudiar las condiciones en las cuales está ese rodamiento.
es cuántas RPM, cuál es el diámetro de ese rodamiento, está con agua, está con temperatura, y en función de eso sí dar la recomendación. Pero el problema está, me dicen, dame el equivalente, no te doy nada. Decime cuáles son las condiciones de trabajo, porque si te doy el equivalente vas a seguir con el mismo problema, sea proveedor A, proveedor B o proveedor C. Perdón que me enoje, pero... Está perfecto que vuelvas a hacer hincapié en los puntos clave, sí, como la operación. Sí. Tengo acá a Walter Rosa, que en un momento preguntó a qué llaman grasas vegetales. Hola Walter, ¿cómo vas? Grasas vegetales están elaboradas, vieron que en las hojitas, buena pregunta, vieron que, a ver, no sé, hay un montón de grasas vegetales en la naturaleza, me voy a poner en filosófico. A ver, ¿se ve? Este libro es de química orgánica y hay un montón de grasas vegetales en la naturaleza. Pero vieron que cuando le mostré la formulación de las grasas, vieron que el aceite lubricante que agregamos podía ser aceite mineral o aceite sintético, ¿sí? Pero ese lubricante, aceite mineral, aceite sintético, es a base de un hidrocarburo. Si yo armo una grasa con aceite de soja, con aceite de lino o con un aceite que tenga el linoleico, que tiene 20 y pico más de átomos de carbono, yo tengo una grasa vegetal. O sea, tengo una grasa de base petrolera porque uso un aceite que viene derivado del petróleo, ya sea mineral o sintético. Si en lugar de ese aceite que yo les mostré, armo químicamente, pongo un aceite vegetal, voy a tener una grasa vegetal. Pero hay miles de grasas vegetales en la naturaleza. Buena pregunta, buena pregunta. Un placer de verte. Gracias, Esteban, un gusto verte. Gracias. Les voy a decir con Walter, hoy ya no me acuerdo, pero con mucha gente de la de acá, yo tenía un error que me lo corrigió Mónica Vázquez de YPF, que hace mucho yo decía, somos competencia. Sí, pero nosotros no somos enemigos. Una capa. Mónica Vázquez de YPF, como Daniel, como mucha gente, y siempre nos veíamos en todos lados. Y bueno, el último seminario de tribología lo hicimos en ITEC de YPF, que la verdad está hermoso. Me hubiera gustado tener 80 años menos para trabajar ahí junto. Está muy lindo. Más preguntas, perdón. Bien, voy a leer la última escrita, después seguimos por algunas manos que están levantadas. Rolando Lafont pregunta, ¿el sulfuro de molibdeno no es aconsejable cuando hay fricción a muchas RPM? Sí, no es aconsejable. Hace unos años salió un trímero de molibdeno. No me puteen, soy Jordano. El disulfuro de molibdeno es una partícula dura, ¿sí? Entonces esa partícula dura puede llegar a rayar la jaula de un rodamiento. Entonces, no es aconsejable utilizar disulfuro de molibdeno porque es una partícula dura. Cuando hay altas RPM, yo no lo aconsejo, si bien ahora hay
trímeros de molibdeno, que son líquidos que empiezan a trabajar cuando hay muy alto contacto, pero o sea, muy altas cargas se desprende ese molibdeno y va a la parte superficial, pero va a ir a trabajar a esos en las crestas y valles, pero no es lo aconsejable, no es lo aconsejable. Buena pregunta también. No es aconsejable. Por eso les decía, va a ser recomendado para un pin donde hay muy altas cargas, o para un engranaje abierto, pero no para rodamientos donde hay muy altas cargas. Sí, Bien, sí, perfecto. sí. Ahora sí le doy la palabra a Sergio. No, Sergey. Sergey, Tiene la el mano amigo. levantada. Bueno, el amigo Sergey Perdón, es una... dije mal el nombre, que lo había leído rápidamente. ¿Estás ahí, Isaac? Creo que será interesante para mucha gente esta pregunta. Sí. ¿Cuál de las razas modernas son más reversibles en sentido de, viste que vos tenés un slide donde Sí, imprimís del jabón y sale sí, sí, señor. Cuando yo paro la máquina, la grasa vuelve al jabón, ¿qué tal reversible es ese proceso? ¿Y cuáles Buena pregunta. son mejores y cuáles son peores? Bueno. Porque de esto depende, me imagino, la durabilidad de grasa dentro de alojamiento de la aplicante. Antes de contestarte, Sergey, con el Javier, cuando estábamos hablando al inicio, yo te dije que había una persona en PAE que sabía muchísimo de turbinas y que era un experto y que ojalá PAE lo contrate. A esa persona que te estaba hablando es este señor que está hablando ahora y que se llama Sergey, y que tuve la suerte de ser proveedor de PAE, y ahí aprendí muchísimo en PAE porque son terriblemente exigentes, y bueno, después tuve la suerte de ser compañero de Sergey, y bueno, es uno, te digo, este señor Javier, este señor Sergey que está hablando es un capo de equipos rotantes. Ahora voy a tu consulta, Sergey, y discúlpeme, pero estuve hablando de usted antes de que estaba. Pero como bien dijiste vos, esta reacción es una reacción de esterificación y por la cual se genera el jabón. Y esa reacción es una reacción reversible. Una vez que se formó ese jabón, es prácticamente irreversible para el lado de para el lado de los componentes del ácido graso y del éster. Es prácticamente irreversible. Lo que sí tenemos es que ese jabón no es estable al trabajo mecánico, pero una vez que se formó el jabón, es prácticamente irreversible para el lado del ácido graso y del éster. Entonces, es ácido graso más el éster da el estearato de litio o el 2-hidroxiestearato de litio, que es el jabón, ¿sí? Pero es prácticamente irreversible para el otro lado. Lo que sucede que a veces esos jabones no son estables porque depende de qué fábrica vienen. Pero es buena tu pregunta, y a veces son más inestables al
los efectos de la temperatura, y con el agua, uno de los subproductos de esa reacción química, me hiciste pensar, Sergey, eso no te lo voy, es el agua. Entonces, si yo le agrego alguno de los de los productos de reacción como agua, puedo pasar la reacción química para este lado, porque tengo el jabón formado más agua. Como producto de reacción tengo agua, y si tengo agua acá, puedo también pasar para el otro lado, pero es prácticamente irreversible. Lo que si yo tengo es jabón, tengo que ir a relubricar, o a veces ese jabón se seca porque ya entregó todo el lubricante que tenía contenido en ese entramado. Pero la pregunta concreta es: prácticamente irreversible la reacción química, Sergey. Ok, muchas gracias, Esteban. Y la última, gracias, Sergey, por tu pregunta. Y la última, que es: no agreguen una grasa de extrema presión, esto siempre lo menciono, en un motor eléctrico, porque el aditivo, si bien lo mencioné medio a las pasadas, el aditivo de extrema presión, que es azufre-fósforo, es para altas cargas. Entonces, ahí no tenemos altas cargas en un motor eléctrico. Necesitamos que la grasa sea tenga antidesgaste nada más. Y el aditivo de extrema presión es un dipolo, y a veces en los motores, por el azufre fósforo, es una molécula dipolar, y a veces ese dipolo en los motores eléctricos hay corrientes parásitas o corrientes vagabundas. Entonces, es conductor de la corriente eléctrica, es conductor de la corriente eléctrica, y esa, vieron ustedes que en el motor eléctrico tenemos la puesta a neutro, pero esas corrientes parásitas pueden dirigirse al rodamiento, y cuando hablamos de confiabilidad en durar, el rodamiento tendría que durar 40.000 horas y les va a durar 20.000 horas. ¿Por qué? Porque siempre tuvieron una extrema presión cuando nunca necesitaron extrema presión en un motor eléctrico. ¿Sí? Perdón. No, perfecto, bueno, un punto más ahí a sumar. Por ahora no tenemos más preguntas ni manos levantadas. Yo, si alguno quiere hablar, me avisa. Mientras resumo, muchas gracias, Esteban, por sumarte y por darnos la presentación. La verdad que recorrimos un montón de conceptos químicos, mecánicos, básicos de tener en cuenta el contexto operativo para elegir un lubricante o una grasa. Así que, bueno, gracias. mucho. Voy a escribir la frase célebre ahí que me encantó: no hay lubricante que solucione un problema mecánico. Me parece que resume un poco esto de tener en cuenta temas operativos, o dónde quiero poner la grasa de lo que quiero lubricar. Sí, les agradezco al IAPG esta oportunidad. Agradezco a toda la gente de YPF acá. Es más, tengo un chat donde estamos con Daniel, que tiene el hijo en Inglaterra, de YPF. Así que les agradezco a todos ustedes la participación, todas las preguntas, y me encantó. Gracias, Paola, gracias al IAPG por dejarme participar y estar en contacto con un montón de gente que es del PAL. Gracias a vos, Esteban, por sumarte. Seguramente en alguna otra oportunidad te vamos a volver a invitar. Bueno, el que requiera la presentación la puede pedir. Y bueno, tenés ahí el don pedagógico que te hace tan buen
consultor, así que te agradezco mucho haberte No, sumado. por favor. Y por favor, entren en la Asociación Argentina de Tribología. Hay gente de IPF, de Shell, está José Luis Piña, que es uno de los que más sabe de fallas de engranajes regional. Es más, una vez hice un curso de micropitting en Estados Unidos con la gente de GearTech y yo le pregunté, pero si vos tenés a José Luis en Argentina, y sí, bueno, está la gente de Infiltraciones, está la gente de Lantos, así que participen por favor en la Asociación Argentina de Tribología, así que en fin, nada más. Paola, muchas gracias, un placer, gracias a ustedes, gracias gente por participar, y bueno, sin más, nada más, perdón el nivel de voz, pero esto lo que hago ahora nunca lo hago, que es respirar y a veces me pongo en la... Pero esto me lo recomendaban, hay que respirar, impostar la voz, pero yo no le doy bola a esa cosa. Dale, Esteban, muchas gracias y gracias a todos por la participación. Dale, gente, muchas gracias. Chao, chao. Salud. Chao. Excelente, muchas gracias. Por favor, Javier, la gente de IPF, me gustaría que se fue. Bueno, se fueron. Sí, Javier salió hace un ratito, me había avisado. Dale, dale. Pero muchas gracias por participar. Chao. Chao, chao. Gracias.